Saludos, me presento, soy Baruch y estoy aquí porque he decidido meterme en el berenjenal de definir qué leches es el arte. Y digo que es un berenjenal porque para definir este concepto antes hay que allanar el terreno solucionando una serie de incongruencias que se han ligado a la idea general de arte y que son las responsables de que el arte sea una cosa tan confusa. Ya te lo adelanto, este tema es un lío, pero no te preocupes porque para cuando acabe el vídeo tendrás todo cristalino, así que empecemos de una vez. Hablemos de bancos, pero claro, ¿qué bancos? ¿Los de peces? ¿Los de sacar dinero? ¿Los de sentarnos por la calle? A ninguno de los tres. Me refiero solo a la palabra banco, que como acabas de ver es una palabra polisémica. Y eso es lo que nos interesa de ella, que es una palabra con varios significados, exactamente igual que la palabra arte. El error más común cuando se habla de arte es confundir sus múltiples significados. Por ejemplo, cuando decimos el arte de hacer jarrones y este jarrón es arte, en ambos ejemplos, cuando decimos arte, nos estamos refiriendo a cosas completamente distintas. En el primer caso nos referimos a la técnica de hacer jarrones, mientras que en el segundo nos referimos a lo que vamos a ir desarrollando en este vídeo. La mezcla de estos dos significados de la palabra arte nos provoca la idea de que para hacer arte hace falta conocer una técnica, y eso es tan absurdo como pensar que para sentarte en un banco de la calle debería ser posible ingresar dinero en él. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, y la prueba está en que existen múltiples obras de arte que nosotros podríamos replicar sin conocer ningún tipo de técnica relacionada. Pero un momento. Si para hacer arte no hace falta tener que saber hacer nada en especial, ¿qué es arte y qué no? ¿Cuál es la definición de arte? Pues eso es lo que vamos a resolver aquí. Pero antes de responder a esto, tenemos que hacernos otra pregunta. Sé que parece una pregunta tonta, pero ya verás más adelante como varios expertos en el mundo del arte no parecen conocer la respuesta. Según la Real Academia Española, definición significa proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres generales y diferenciales de algo material o inmaterial. Una explicación sorprendentemente soporífera teniendo en cuenta su brevedad, pero no por ello inútil. De aquí podemos sacar dos cosas en claro. Como que las definiciones son un conjunto de características de dos tipos, unas generales y otras diferenciales. Pero, ¿en qué se diferencian? Fácil. Las características generales se refieren al grupo al que pertenecen lo que sea que estamos definiendo, mientras que las diferenciales se refieren a características que, lo diferencian del resto de integrantes del grupo al que pertenece. Voy a poner un ejemplo para que quede claro. Vamos a definir qué es un perro. Mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. Estas serían sus características generales. Está diciendo a qué grupo pertenece. Que se caracteriza por tener el sentido del olfato y del oído muy finos, por su inteligencia, por ser doméstico y por su fidelidad al ser humano, que lo ha amaestrado desde tiempos prehistóricos. Estas serían las características diferenciales que separan al perro del resto de mamíferos carnívoros de la familia de los cánidos, como los lobos, por ejemplo. Pues eso es una definición, y cabría esperar que ningún experto en su materia tuviera problemas a la hora de definirnos qué es esa materia en la que es experto. ¿Verdad? ¿Verdad? Esa no la voy a contestar hoy que me levanto a las 5 de la mañana. Para mí el arte es mi vida,
Yo creo que el arte es una forma de transmitir ideas, es una forma de comunicar, es una forma de contar cosas a los demás, ¿no? Jolín, eso lo tenías que haber dicho antes, ¿eh? Madre mía, esto se nota. Buf. Pues no sé, algo que te conmueve, que te llega especialmente y no tienes explicación para saber por qué. Para mí el arte es una manera de expresión. Nadie tiene ni idea de lo que está diciendo. Y estas preguntas se hicieron en Arco, uno de los eventos artísticos más importantes de España. Los supuestos expertos no solo responden con ideas vagas en lugar de definiciones, es que ni siquiera hablan de lo mismo. Cada uno dice una cosa distinta. Parecidas, pero distintas. Espero que ahora veas por qué hay que establecer cosas tan elementales a la hora de definir qué es arte. Porque aquí ni qué es una definición está claro. Aunque, bueno, nosotros sí sabemos, sí sabríamos cómo hacer una definición. Así que podemos formular una definición para describir qué es el arte, ¿verdad? Bueno, en realidad no tenemos por qué formularla. Solo necesitamos una definición correcta que ya exista. Así que podemos recurrir una vez más a nuestra amiga y vecina, la Real Academia Española, que seguro que ella tiene una definición rigurosa. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Vale. Sí que es una definición rigurosa. Ha establecido que pertenece al grupo de manifestaciones de la actividad humana y luego ha dado una serie de características para diferenciarla del resto de manifestaciones de las actividades humanas. Pero ¿no parece un poco inútil? Si lo pensamos por un momento, ¿no es una señal de tráfico el resultado de una actividad humana que plasma algo imaginario mediante un recurso plástico? Es decir, el dibujito de la señal se lo ha imaginado alguien y lo ha plasmado mediante pintura, que es un recurso plástico. Además, ¿no deja esta definición fuera al teatro, que no se basa en recursos plásticos, lingüísticos ni sonoros, sino en interpretar unos personajes? Aún peor, ¿qué tendrá que ver esa señal de tráfico con la obra de Goya para que los metas en el mismo saco? Cuando definimos algo, no basta con que la definición sea estructuralmente correcta. Además, tiene que ser útil, que nos aporte algo más allá de ponerle nombre a una cosa o a un conjunto de cosas, como la definición de perro, que no solo nos dice a qué tenemos que llamar perro, sino que establece un grupo con una serie de características comunes que nos permiten estudiar y predecir comportamientos y otras nuevas características que sabemos que serán iguales en todos los perros, como que pueden adiestrarse o que su esperanza de vida es menor que la de los humanos. Sin embargo, con la definición que nos propone la RAE, no sacamos nada en claro. No podemos predecir ni estudiar nada referente a lo que ella considera arte, porque establece un grupo tan grande que siempre habrá elementos a los que no se le pueden aplicar normas que al resto de los grupos sí. Por tanto, definir arte como prácticamente cualquier cosa que haga el ser humano es absurdo, porque si eso fuera realmente el arte, ¿por qué iba a importarle a nadie? No tendría ningún valor. Bueno, ya hemos allanado completamente el terreno. Ahora sí que puedo darte una definición de arte sin que los problemas que hemos solucionado antes puedan hacerte pensar que está equivocada. Y como te he hecho esperar un buen rato antes de llegar hasta aquí, te la voy a contar primero
Y luego, el resto del vídeo te la explico. Arte es todo elemento con identidad propia que provoca en el espectador una estimulación emocional y cuyas características percibidas por ese mismo espectador coinciden con o se añaden a las que él considera como propias del arte. ¡Toma ya! Y ahora, miéntete y dime que lo has entendido. Tranqui, que si te quedas, te lo explico. Con esto me refiero a que solo pueden ser arte los elementos concretos. Por ejemplo, los lápices no pueden ser arte. Sin embargo, este lápiz en concreto sí, ya que tiene una identidad, igual que el resto de lápices si los cogiéramos por separado y no en conjunto. Por simplificarlo aún más, solo puede ser arte aquello a lo que puedas ponerle un nombre propio. De nuevo, como no sé por qué lo aparto, este lápiz, que si yo lo llamo Manolo, cuando yo lo nombre, todos sabremos a qué me estoy refiriendo exactamente. A Manolo, el lápiz Manolo. Esto implica que las emociones, por ejemplo, no pueden ser arte, pese a que puedas llamar amor a una cosa, esa cosa será distinta en ti que en tu amigo, que en tu novia, que en tu novio, que en cualquier persona. Al contrario que nuestro amigo Manolo, que es igual para todo el mundo. Manolo es Manolo, ya está aquí. Con las ideas pasa lo mismo y con cualquier cosa que carezca de identidad propia. Nada de eso puede ser arte. Aunque, como veremos ahora, las emociones están muy ligadas al arte. Esta parte es bastante autoexplicativa, pero ya que estamos hablando de ella, convendría matizar un par de cosas. La primera es que algo, para ser arte, no necesita provocar un gran estímulo, solo un estímulo por encima de lo que al espectador esté acostumbrado. Para ejemplificar esto, hablaré de pelis de terror, porque ahí pasa lo mismo. Para que un fanático del miedo se asuste con una película, tiene que ser un film terrorífico, mientras que yo necesito muchísimo menos para acabar igual o más asustado. Y siguiendo con el terror, si yo viera una película que ha conseguido asustar al fanático, seguramente me asustaría tanto y lo pasaría tan mal que acabaría quitando la película. Es decir, un sobreestímulo de miedo me provocaría que la película fuera desagradable. Y con el arte pasa igual. Si un elemento nos resulta sobreestimulante a un nivel emocional, nos acabará generando rechazo, evitando que consideremos arte eso que estamos contemplando. Y ya lo último, antes de pasar a la siguiente parte de la definición, y es que quiero decir que cuando hablo de estimulación emocional me refiero a cualquier emoción, no solo tristeza, alegría, miedo, rabia, me refiero a prácticamente cualquier cosa que podamos meter dentro del espectro de las emociones. Eso puede comprender, por ejemplo, envidia o melancolía, entre muchísimas otras. Me estoy refiriendo, una vez más, a cualquier cosa que podamos catalogar como emoción. Dicho esto, vamos a la última parte. Vale, hemos llegado a la parte más complicada, así que vamos a desarrollar esto detenidamente, poco a poco. La parte de las características que el espectador perciba. Deja claro que no importan las características objetivas y propias de lo que se observa, sino las que el espectador reconozca. O sea, que lo importante para que se cree arte no es el objeto, sino el espectador. De hecho, hasta que un objeto no es considerado arte por un espectador, no lo es. Es ahí cuando aparece el arte, no cuando se crea ese objeto que posteriormente será considerado arte o no. O sea, que lo importante es el espectador y no el objeto, ya que será él quien considere o no arte lo que tiene delante, independientemente del objeto que sea. Coinciden con o se añaden a las que considera él como propias del arte, se refiere a que pueden pasar dos cosas con esas características que el espectador ha reconocido en la obra. Primero, y lo más normal,
que coincidan con lo que él considera como propio del arte y por tanto considere lo que está contemplando como arte. Como ejemplo de esto, podemos imaginar a una persona enamorada de las novelas de misterio, que al reconocer las características propias del tipo de lectura que le encanta en un nuevo libro, lo acaba considerando arte. Y lo segundo, que aunque el espectador perciba en la obra una característica que no es propia del arte, acabe adoptándola, actualizando así su idea del arte. Un ejemplo de esto podría ser una persona que no considera que los videojuegos puedan ser arte solo por su formato, pero que después de jugar algún juego estimulante emocionalmente como Gris, por ejemplo, acabe considerando al título arte y por extensión al formato videojuego como forma válida de arte. Y listo. Después de haber explicado hasta aquí, me quedo conforme. Aún queda muchísimo de lo que hablar con respecto al arte, como por ejemplo el papel que tienen las instituciones artísticas en todo esto, o cómo se puede ser buen artista si todo depende del espectador. Pero bueno, ese y otros muchos temas serán cosa para otro vídeo. Nada, este ha sido mi primer videíto, es la primera vez que hago esto, así que estaría bastante guay que me dejara en los comentarios cualquier tipo de aportación, cosas que crees que he hecho bien, que he hecho mal, sugerencias, preguntas, que lo que sea. Y dicho esto, no me queda nada más que decir. Me despido y ya nos veremos cuando suba otro videíto.